Una persona falleció en medio de los disturbios ocurridos en Colombia en la jornada de masivas manifestaciones en rechazo a la reforma fiscal que propone el presidente Iván Duque. Estos hechos tienen lugar en medio del tercer pico de la pandemia de COVID-19 que hoy dejó la cifra récord de 490 muertos. Tenemos reporte desde Bogotá, la capital colombiana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará un esperado discurso ante el Pleno de las dos cámaras del Congreso con motivo de sus primeros 100 días de mandato. Se espera que el mandatario hable sobre el avance de la vacunación, estímulo económico, migración y los recortes fiscales a los más privilegiados económicamente. India, el nuevo foco de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, sigue enfrentando el colapso hospitalario, la falta de oxígeno y la saturación de los servicios funerarios. 201.000 personas han fallecido, mientras que un promedio de 300.000 personas han sido contagiadas diariamente, según el conteo de esta semana. La situación se agrava debido al rápido avance de la variante india. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Jornada de manifestaciones ciudadanas en Colombia en rechazo por la reforma fiscal y las políticas económicas impuestas por el presidente Iván Duque. Una persona murió en la ciudad de Cali, ciudad en donde se presentaron varios disturbios, saqueos y también actos vandálicos que llevaron a las autoridades locales a decretar el inicio del toque de queda a las 3 de la tarde para mitigar el impacto de estas marchas. En otras ciudades como Bogotá, las manifestaciones contaron con una alta participación, pero se desarrollaron con algunos enfrentamientos con las autoridades, como los ocurridos justamente frente a las instalaciones de un canal de televisión local que fue atacado por varios manifestantes. Esto tiene lugar cuando Colombia atraviesa uno de los peores momentos de la pandemia de COVID-19. Luis Muñoz, periodista de France 24, siguió estas marchas en las calles de Bogotá y nos da más detalles en su reporte. Colombia ha vivido este miércoles 28 de abril una jornada de paro nacional en sus principales ciudades. Los manifestantes han salido por distintos motivos, pero el principal ha sido la nueva reforma tributaria que plantea el gobierno de Iván Duque y que este manifestante, a continuación, nos explica más en qué consiste. Los ciudadanos están marchando porque la gran mayoría de ellos se sienten defraudados con el gobierno por la nueva reforma tributaria que está haciendo tránsito en el Congreso de la República, donde se están grabando muchos productos, entre esos los de la canasta familiar. Colombia vive su tercera ola de la pandemia y está siendo la más crítica. De hecho, el país está registrando más de 400 muertes diarias en la última semana y además las principales ciudades tienen la ocupación de las unidades de cuidados intensivos por encima del 90%. Sin embargo, como nos cuenta esta manifestante, el COVID-19 no ha sido una excusa para no salir a marchar. Nos parece también que pues es necesario hacer esto porque ellos siempre hacen lo que quieren. La reforma tributaria básicamente nos va a incrementar a nosotros los costos de la canasta familiar cuando ni siquiera tenemos trabajo y ni siquiera tenemos dinero ya casi para comer. Yo vivo al día, casi que me van a echar de la casa porque no he tenido cómo pagar, pues aquí la llamamos arriendo. A pesar de los constantes llamados para no marchar, miles de colombianos han salido por todo el país. Aquí en Bogotá, por ejemplo, ha habido choques entre manifestantes y policía. También ha habido llamados de la alcaldesa de Bogotá para que los bogotanos regresen a las 2 de la tarde, algo que no se ha obedecido. Pero donde parece que ha habido más intensidad en los enfrentamientos ha sido en Cali. A primera hora de la mañana, el grupo indígena Misak ha tumbado una estatua del conquistador español Sebastián Belalcázar y más tarde, a la 1 de la tarde, se ha tenido que decretar un toque de queda que durará hasta el domingo. Hechos que demuestran la grave situación y el enfado que viven los colombianos. Joe Biden cumplirá 100 días como presidente de Estados Unidos el próximo viernes. El mandatario dará un esperado discurso en la noche de hoy ante ambas cámaras del Congreso. En dicho discurso se espera que hable sobre el avance que ha tenido la vacunación, los planes de estímulo económico, migración y también que solicite apoyo para avanzar con su plan de bienestar social y también ayuda para instaurar los recortes fiscales a los más privilegiados económicamente. Alba Santana tiene los detalles. Con más vacunas aplicadas que en cualquier otro país, el presidente Joe Biden llega a sus 100 días en la presidencia con una promesa cumplida. Más de 230 millones de dosis inoculadas y un 29% de la población totalmente inmunizada. El tapabocas ya no es necesario al aire libre para los inmunizados. Quiero ser totalmente claro, si estás en una aglomeración como en un estadio, en una conferencia o en un concierto, todavía debes usar el tapabocas.
El partido de Biden, el demócrata, presentó una protesta de reforma a la policía en el Congreso, que ya tiene el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero aún enfrenta el desafío del Senado. El mandatario exhortó a los legisladores a aprobarla tras la condena al ex policía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd. Biden tiene el gran reto de la ola migratoria proveniente de Centroamérica. De enero a marzo se ha registrado un aumento de 100.000 detenidos en la frontera, algo que le ha costado críticas de los republicanos. Pero para atenderlo, la vicepresidenta Kamala Harris anunció una ayuda de 310 millones a Centroamérica. No obstante, presentó una reforma migratoria al Congreso que propone un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que se estima hay en Estados Unidos. También debe ser negociada con los republicanos en el dividido Senado. Además de cumplir con la promesa del plan de estímulo de 1,9 billones de dólares, Biden ha aumentado el salario mínimo de 7,25 a $15 la hora. El presidente regresó a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y retomó las negociaciones sobre el pacto nuclear con Irán. Además, ha fijado a China y Rusia como sus grandes adversarios internacionales, aplicando sanciones contra el último por un supuesto ciberataque y el envenenamiento al opositor Alexei Navalny. A las 8 de la noche, hora de Bogotá, France 24 transmitirá en directo este discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de sus primeros 100 días en el cargo. Analizaremos los puntos más destacados de este discurso. Los esperamos. Cambiamos de tema. Las autoridades de Francia arrestaron a pedido de Italia a 7 antiguos integrantes de diferentes grupos radicales italianos, la mayoría de ellos de las llamadas Brigadas Rojas. Otras 3 personas más son buscadas por las autoridades francesas para luego ser deportadas a Italia. Arlene Foster, líder del Partido Unionista Democrático y ministra principal de Irlanda del Norte, dimitió del cargo ante las críticas al interior de su formación política y la tensión que ha generado el Brexit. Foster se adelantó así a una posible moción de censura impulsada por sus propios diputados que evidencian el descontento de los ciudadanos y de los partidos políticos norirlandeses por la posición en la que quedó este país después del Brexit. Y en otros temas, India sigue haciendo frente a la crítica situación provocada por el pico de contagio de COVID-19. Unas 300.000 personas han sido diagnosticadas diariamente con el coronavirus en la última semana. Esto mientras el colapso del sistema de salud, de los servicios funerarios y también de la falta de oxígeno ya elevaron la cifra de fallecidos a 201.000 personas. La situación empeora debido al avance también de la variante de India, que según la OMS está presente ya en 17 países. Andrea Maya nos cuenta más. Cientos de cuerpos son incinerados masivamente. Los crematorios no dan abasto ante la avalancha de muertes por COVID-19 en India. Muchos de los familiares lamentan no haber tenido un último contacto con sus seres queridos y critican la asistencia médica limitada. Hasta ayer estaba sentada fuera del hospital y me decían que mi esposo estaba bien. Les pedí que me dejaran verlo por última vez e incluso les ofrecí dinero para que me dejaran estar con él. Ahora está muerto. Estoy tan molesta, no hay nada que yo pueda hacer. La emergencia sanitaria también se siente con la falta de oxígeno. La oleada de contagios en India ha hecho que encontrar y llevar suministros a los enfermos sea todo un reto. Fuera de la tienda, más de un centenar de personas ha hecho fila, con la esperanza de que quede suficiente para llenar sus botellas. Es para mi tío, tiene 75 años y una condición crítica. Antes de la oleada de COVID, el propietario de la tienda vendía oxígeno líquido a empresas de construcción. Pero eso era antes. En este momento realmente no hay suficiente, solo tengo suficiente para la mitad de las solicitudes. Los hospitales están desbordados en todo el país. Algunos racionan lo que les queda bajando los niveles de los respiradores. El gobierno dice que puede producir 7.200 toneladas al día, pero la necesidad diaria con el coronavirus es de 8.000 toneladas. India tiene reservas de 55.000 toneladas, pero la distribución sigue siendo un reto. Varios países como España, Reino Unido y Francia anunciaron que proporcionarán 3 fábricas de oxígeno móviles capaces de producir 1.500 litros de oxígeno por minuto. Nueva Delhi ha intentado tranquilizar a la población diciendo que pronto llegarán más suministros médicos y más ayuda internacional. Es todo por el momento aquí en las noticias de France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Buenas noches.